La pregunta no es si Patrick Bateman es real. La pregunta es por qué te empeñas en creer que no lo es. Te han entrenado para ello. La sociedad, los medios, incluso los propios creadores de la ficción que lo contiene. Todos repiten el mismo mantra tranquilizador. Es una sátira, una exageración, un símbolo de la codicia de los 80. Pero ¿y si esa es precisamente la coartada perfecta? Un crimen, para ser perfecto, debe ser imperceptible. ¿Y qué mejor forma de esconder un monstruo que disfrazarlo de caricatura? Nuestra historia no comienza en los rascacielos de Manhattan, sino en un lugar más frío y clínico, el Instituto de Neuroética Conductual de White Plains, 1965. Allí bajo el Proyecto Espejo, psiquiatras financiados por fundaciones anónimas estudiaban a sujetos con ausencia total de empatía, no para curarlos, sino para perfeccionarlos. El archivo Delta-7 detalla el progreso de un joven designado Paseo B en el dominio del mimetismo social de alto rendimiento. No aprendió a sentir, aprendió a simular cada microexpresión, cada gesto de aburrimiento o interés, hasta volverse indistinguible de un ser humano real. El informe final del Dr. Armond, desclasificado parcialmente en 2019, contiene una línea que eriza la piel. El sujeto ha comprendido que la normalidad es una serie de códigos. Los ha memorizado todos. Ahora propongo una hipótesis peligrosa. ¿Y si los está escribiendo? ¿Qué haces con un arma perfecta moldeada en la clínica, que no muestra remordimiento pero sí una inteligencia estratosférica? ¿La destruyes? Las notas del Proyecto Espejo sugieren otra cosa. Se le dio una nueva identidad y se le colocó en el ecosistema donde su patología sería no un impedimento, sino una ventaja competitiva extrema en Wall Street, 1979. No fue un accidente que Bateman, o el hombre que inspiró el personaje Sergita M. Pierce y Pearson, fue una colocación, un depredador introducido en la manada más desprevenida. Los primeros incidentes en su entorno fueron clasificados como robos o desapariciones de personas sin hogar, pero los informes policiales de la época, obtenidos por un periodista que luego abandonó el país, muestran un patrón en las víctimas. Siempre estaban vinculadas marginalmente a la esfera del sujeto. Una secretaria que comentó un tic nervioso suyo, un conserje que lo vio llegar de madrugada con manchas oscuras en la muñeca de la camisa. Estas personas no fueron asesinadas de inmediato. Primero recibieron advertencias en objetos personales reorganizados, llamadas en silencio, fotografías de sus seres queridos ligeramente desplazadas en sus marcos. Era un protocolo de prueba. Estaba refinando su metodología, aprendiendo los límites de la impunidad que su nueva posición le otorgaba, y descubrió que en el mundo de las finanzas de alto vuelo, los límites eran casi inexistentes. La codicia general era un ruido blanco que ahogaba los gritos. A finales de los 80, alguien empezó a filtrar información. No sabemos quién, tal vez un investigador del Proyecto Espejo arrepentido, o tal vez un colega de Bateman, que vio demasiado. Esos fragmentos de verdad, descripciones de crímenes, obsesiones por marcas, rituales de vanidad, llegaron a oídos de Bret Easton Ellis. La narrativa oficial dice que Ellis se inspiró en la cultura yuppie, pero sus borradores originales, según un editor anónimo, eran tan específicos y gráficos que incluían direcciones reales y nombres de empresa. Fue entonces cuando aparecieron los abogados. La publicación de American Psycho por Vintage Books, no por Simon y Schuster que la rechazó, no fue un triunfo de la libertad artística. Fue la fase de contención. Los cambios editoriales, documentados por académicos, fueron meticulosos. Se alteraron detalles forenses clave para que no coincidieran con casos abiertos. Se difuminaron descripciones físicas. La novela se convirtió en un chaleco salvavidas de plomo. Presentaba la verdad, pero de una forma tan extrema y satírica que cualquiera que señalara similitudes con crímenes reales parecería un lunático confundiendo ficción y realidad. Ellis mismo entró en un periodo de silencio público después de la publicación. En una entrevista perdida de una radio universitaria en 1992, murmuró: a veces pienso que no lo inventé. Pienso que me encontró a mí y me usó para escribir su propio manual de usuario. La cinta de esa entrevista fue borrada del archivo de la emisora una semana después. El estreno de la adaptación cinematográfica en el año 2000 no fue el final. Fue una amplificación. La actuación de Christian Bale, se rumorea, no se basó únicamente en la observación. Un miembro del equipo de vestuario, en un foro anónimo ya desaparecido, contó que un hombre impecablemente trajeado, no afiliado al estudio, visitó el set varias veces y sostuvo largas conversaciones con Bale. Le hablaba de la postura, del tono de voz plano al discutir asesinatos, de la importancia del brillo en las tarjetas de visita. Bale, según esta fuente, llegó a preguntar: ¿eres tú? El hombre solo sonrió y dijo: yo soy un admirador del realismo. Durante el rodaje, ocurrieron anomalías técnicas inexplicables en grabaciones de sonido que captaban susurros, detallando violencia cuando el micrófono estaba apagado. Luces que fallaban solo en las tomas donde Bateman mostraba su verdadero yo. Lo más extraño fueron los extras. En varias escenas de la discoteca o de la oficina,
Al revisar el metraje, aparecían rostros idénticos al de Bateman en el fondo, mirando directamente a cámara, rostros que no estaban en la lista de casting y que nadie recordaba haber visto en el plató. La película, una vez liberada, se convirtió en un virus cultural, pero no un virus que mata a no-Q inocula. Al reírnos de Bateman, al memear sus frases, al reducir su horror a una pose estética, nos vacunábamos contra la posibilidad de tomarlo en serio. Él, o la entidad que representa, lo sabía. Esa era la jugada maestra. Con la llegada de Internet, el fenómeno mutó. Si Bateman era un protocolo, un conjunto de instrucciones, ¿qué mejor medio para replicarse que la red? Foros de teoría de conspiración, análisis de la película en YouTube, hilos en Reddit sobre ¿es Bateman real? Empezaron a mostrar interferencias sistemáticas. Usuarios con nombres como Confianza en la Visor o Paredes de Cuero publicaban detalles de crímenes no resueltos de los años 90 con una precisión aterradora, siempre antes de que se hicieran públicos. En 2007, un algoritmo diseñado por un estudiante del MIT para rastrear tendencias en la dark web detectó una anomalía, un clúster de comunicaciones encriptadas que usaba el léxico exacto de la novela. Tarjeta de visita de hueso, retorno de videocinta Huey Lewis. Para coordinar algo no era tráfico de armas o drogas. Parecía ser un sistema de intercambio de experiencias performativas. Los usuarios compartían métodos para integrarse en élites, para manipular percepciones, para cometer actos violentos que parecieran accidentes. El estudiante presentó sus hallazgos a su profesor. A la semana siguiente, borró toda su investigación y cambió de carrera. Hoy, si buscas Patrick Bateman real con cierta profundidad, es posible que experimentes un ligero cambio en tu feed. Empiezas a ver anuncios de trajes caros, de productos de cuidado de la piel de alta gama, de apartamentos de lujo en Manhattan. El algoritmo no te está vendiendo un producto. Te está recordando la estética, te está diciendo, yo estoy aquí y sé que tú sabes. La hipótesis más aterradora no es que Bateman sobreviviera, es que el protocolo Bateman se convirtió en un curso clandestino de ascenso en ciertos círculos. ¿Cómo crees que algunos sociópatas alcanzan posiciones de poder absoluto sin ser detectados? No es solo carisma o suerte. Es que existe un manual no escrito, una especie de currículum oculto transmitido en retiros de coaching ejecutivo extremo, en clubs de inversión privados donde la ética es una broma. Estos individuos no copian los asesinatos. Eso sería vulgar y riesgoso. Copian la desconexión esencial, la cosificación de todo lo humano. Ven a las personas como recursos, como obstáculos o como mobiliario. Su violencia no es con hachas, es con despidos masivos, con la contaminación deliberada de un río para ahorrar costes, con la manipulación de mercados que arruina vidas. Su tarjeta de visita es su perfil de LinkedIn impecable. Su hip to be square es la jerga corporativa vacía que recitan. Ellos son los verdaderos Bateman del siglo XXI, y la novela y la película son su escudo. Si alguna vez los enfrentas y señalas su inhumanidad, ellos pueden sonreír y decir, ¿qué? ¿Crees que soy como ese personaje de la película? ¿Qué imaginación tienes? La ficción les da la coartada perfecta para esconderse a plena vista. En 2015, un artista urbano francés llamado Luc realizó una instalación en una galería abandonada del Meatpacking District. Recreó la oficina de Bateman con un detalle obsesivo, pero incluyó un elemento no canónico en una pantalla que mostraba un feed en tiempo real de transacciones bursátiles de alta frecuencia. Los visitantes notaron que cada vez que el mercado sufría una caída brusca, un pequeño altavoz en la instalación reproducía unos segundos de The Business of Love de Don Henley, un guiño siniestro. La noche antes de desmantelar la instalación, Luc recibió una visita. Un hombre joven vestido con una sudadera cara pero discreta le preguntó dónde había conseguido los códigos para sincronizar el mercado con la música. Luc, confundido, dijo que era aleatorio. El hombre sonrió y dijo, no lo era. Los números tienen patrones. Como los gritos, le entregó un sobre. Dentro había una tarjeta de visita en blanco, de un papel tan grueso que parecía pergamino. Al sostenerla a la luz, aparecía un mensaje en letras casi invisibles. Tu obra es admirable. Ahora césala. Luc cerró la instalación antes de lo previsto. Las fotos que subió a Instagram esa noche muestran, en el reflejo de un espejo que formaba parte de la obra, la silueta de un hombre de pie en la puerta, observando. Esa foto tiene miles de me gusta. Nadie ha comentado la figura en el espejo. ¿Por qué la policía, el FBI y los medios no han destapado esto? La respuesta es la misma que explica muchos vacíos en la historia en complicidad y miedo. Imaginemos por un momento que un detective brillante en 1989 conectó los puntos, que vio el patrón entre las desapariciones cerca de Wall Street y el manuscrito de Ellis. Cuando lleva sus hallazgos a un superior, no recibe una felicitación, recibe una llamada del alcalde o del fiscal del distrito cuyo principal donante de campaña es socio en una firma de inversiones. Le ofrecen un ascenso en una beca para su hija, o le muestran un dossier con fotografías de su familia, tomadas desde dentro de su propia casa. El mensaje es claro,
Algunos monstruos son necesarios. Mantienen la economía en marcha en el tu batalla. La mayoría elige el silencio. Otros, los más tercos, sufren accidentes o son desacreditados con escándalos fabricados. La institución se protege a sí misma, porque el protocolo Bateman ha infectado también a la institución. Es un virus que ataca a los anticuerpos primero. Los archivos que se desclasifican, las fugas de información, no son accidentales, son válvulas de presión. Liberan justo lo suficiente para que los teóricos de la conspiración se obsesionen, para que nosotros estemos aquí hablando de esto, mientras la gente sensata nos tacha de lunáticos. Es otra capa de la contención. El ridículo es una prisión más eficaz que el silencio absoluto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te generó un escalofrío instantáneo e inexplicable? Alguien demasiado pulcro, cuyos gestos parecen estudiados, cuyas emociones llegan con un leve retraso, como un doblaje mal sincronizado. La psicología tiene un nombre para la habilidad de detectar a un sociópata integrado en intuición de depredador. Es un vestigio evolutivo, un sexto sentido que nos advierte cuando estamos ante algo que parece humano, pero no lo es. El problema es que nuestra sociedad moderna adoctrina para ignorar esa intuición. Lo llamamos prejuicio. Lo atribuimos a timidez o diferencia. Si esa persona es rica, poderosa o atractiva, racionalizamos nuestra incomodidad como envidia o intimidación. El protocolo Bateman se aprovecha de esta autocensura social. Viste el disfraz de la excelencia, y cuestionar la excelencia es de mal gusto. Por eso las víctimas a menudo son las que están fuera de ese círculo, en personas sin hogar, trabajadoras sexuales, inmigrantes indocumentados. El depredador sabe que la sociedad ya mira hacia otro lado ante ellos. Su desaparición crea menos ondas. Es un cálculo frío. Y cada vez que nosotros, al escuchar una noticia de un crimen sin sentido, sacudimos la cabeza y cambiamos de canal, somos cómplices pasivos de ese cálculo. Bateman no solo se esconde entre los ricos, se esconde en nuestro propio desinterés selectivo. En 2021, durante la demolición de un edificio de oficinas de los años 80 en Midtown, los obreros encontraron una caja fuerte empotrada en un muro que no aparecía en los planos. Dentro, no había dinero ni joyas. Había colecciones minuciosas en tapas de botellas de agua mineral Evian de 1987, muestras de tela de trajes de lana italianos, mechones de pelo de diferentes colores etiquetados con fechas y lugares, y un cuaderno con símbolos geométricos. Lo más inquietante fueron las fotografías Polaroid. No mostraban crímenes, mostraban escenas mundanas, a un hombre comiendo solo en un restaurante caro, otro firmando documentos, otro mirando el escaparate de una tienda de trajes. El mismo hombre, una y otra vez, a lo largo de décadas, pero con sutiles diferencias en la forma de la oreja, la distancia entre los ojos. Eran hombres diferentes, pero no del todo, como si todos estuvieran siguiendo el mismo manual de instrucciones sobre cómo vestir, cómo pararse, cómo existir. La caja fuerte fue confiscada por agentes federales no identificados, antes de que la policía local pudiera registrarla oficialmente. El capataz de la demolición declaró a un periódico local: parecía un archivo de alguien que estaba coleccionando versiones de sí mismo. El periódico no publicó la historia. Su editor recibió una oferta de compra repentina y muy generosa por el diario al día siguiente. Existen testimonios, pero están dispersos y desacreditados. En 2018, una mujer que se hace llamar Maya concedió una entrevista en un podcast de True Crime de baja audiencia. Contó que en los años 90 trabajó como asistente para un joven ejecutivo en una firma de capital de riesgo. Describe su jefe como cortésmente vacío. Un día, tras cometer un error menor en una presentación, él la invitó a su apartamento para repasar los números en un entorno más relajado. Allí, todo era perfecto y estéril. Le ofreció una bebida. Mientras él hablaba de ratios de rendimiento, ella notó que la etiqueta de la botella de agua mineral había sido rehecha a mano con una caligrafía meticulosa. En un momento, él se levantó para atender una llamada en otra habitación. Por curiosidad, ella abrió un cajón de la mesa auxiliar. No había papeles. Había guantes de látex quirúrgico y una pequeña caja de herramientas de acero inoxidable, las que usan los taxidermistas. No esperó a que él volviera. Salió corriendo en Maya e intentó denunciarlo anónimamente. Le dijeron que sin pruebas concretas de un delito, era la palabra de una asistente contra la de un hombre prometedor. A la semana, recibió un paquete en su casa. Contenía un disco de vinilo del álbum Sports G. Huey Lewis and the News, autografiado. No había nota. Ella lo entendió. Renunció y se mudó a otro estado. Su testimonio en el podcast fue recibido con escepticismo. Los comentarios decían: otro que quiere atención con la historia de Bateman. El batemanismo como fenómeno cultural ya ha trascendido la psicopatía individual. Se ha convertido en una estética aspiracional tóxica. Foros de autosuperación masculina promueven una distorsión del personaje. Lo toman no como una advertencia, sino como un modelo a seguir. Hablan de maximizar tu valor, de dominar tus emociones,
léase eliminarlas, de tratar las interacciones humanas como juegos de suma cero. Estos jóvenes no son asesinos, son algo quizás más peligroso a largo plazo, discípulos inconscientes. Internalizan la idea de que la empatía es debilidad, que el consumo es identidad, que el éxito justifica cualquier costo humano. Se toman selfies frente a espejos con frases de la película, ignorando por completo la sátira feroz que las envuelve. Se convierten en células sanas que, imitando el comportamiento de un virus, terminan dañando al organismo social. Ellos son la prueba del éxito final del protocolo. Ya no necesita un Bateman físico. El meme es suficiente. El meme se replica en sus mentes, en sus ambiciones, en su desdén por lo vulnerable. Bateman, el personaje ficticio, ha logrado lo que Bateman, el ente real, quizás anhelaban, una forma de inmortalidad a través de la imitación patológica por parte de Miles. Es la victoria definitiva del estilo sobre la sustancia, de la imagen sobre el alma. En el corazón de esta leyenda se encuentra una pregunta obsesiva. ¿Quién fue el original? El paciente Paseo B, el estudiante de Harvard, el anónimo vicepresidente de Pierce y Pierce. La investigación más meticulosa sugiere una posibilidad más desestabilizadora. Quizás nunca hubo un original único. El proyecto Espejo, según fragmentos de un informe de la DARPA filtrado por Snowden, no trataba a un sujeto, trataba a un perfil, un conjunto de rasgos psicológicos y cognitivos que, combinados, creaban un operativo ideal para entornos de alta competencia y baja supervisión ética. Lo que llamamos Bateman podría ser la primera iteración exitosa, un prototipo que demostró ser tan eficaz que se convirtió en el molde para otros. Es decir, Patrick Bateman podría ser un título, un rango, no un nombre. Un programa vivo implantado en diferentes sujetos a lo largo del tiempo, cada uno mejorando sobre el anterior. Esto explicaría las fotografías de la caja fuerte con nombres similares pero no idénticos. Explicaría la actividad económica de la Fundación Paseo Bateman, que sigue operando impecablemente décadas después. No es un hombre, es una corporación de uno. CS and Patreon debe tener un propósito. ¿Cuál es el objetivo último del protocolo Bateman? No es el asesinato. Eso es un síntoma, un subproducto de la experimentación o el aburrimiento. El objetivo parece ser la infiltración y el control total de sistemas clave. Sistemas financieros, legales, mediáticos, observan cada vez que la historia está a punto de estallar. Una editorial retrocede, un archivo se pierde, un periodista se retracta, un servidor falla. Es como si una mano invisible con guante de cuero estuviera ajustando los controles de la realidad, manteniendo el equilibrio justo entre el rumor y la incredulidad. Ese punto dulce es donde ellos mejoran en el limbo de lo posible pero no probable. Su mayor logro no es un crimen perfecto. Es haber convertido su propia exposición pública, la novela, la película, en el componente principal de su camuflaje. Nos han hecho cómplices de su secreto. Al compartir memes, al disfrazarnos de él en Halloween, al citar sus monólogos irónicamente, estamos difundiendo su imagen distorsionada, contribuyendo a la niebla que lo oculta. Somos parte de su ecosistema. Te propongo un experimento. Esta semana observa tu entorno con estos ojos nuevos. En tu trabajo, en tu gimnasio, en redes sociales. Busca a la persona demasiado pulcra cuyas publicaciones son una sucesión impecable de logros, comidas estéticas y citas de autooptimización. La que nunca muestra vulnerabilidad, nunca un error genuino. La que habla de conexiones humanas en términos de networking y valor añadido. Ahora imagina por un momento que todo eso es una cáscara, un exoesqueleto de logros cuidadosamente apilados para ocultar un vacío absoluto. No un vacío de tristeza, sino de pura ausencia, como el silencio en el espacio. ¿Te produce rechazo? ¿O, en algún rincón secreto de tu mente, una envidia perversa? Esa envidia es el anzuelo, la promesa de que si apagas lo que te hace humano, la duda, la compasión, el amor desinteresado, podrás tener ese control, esa impecabilidad. Ese momento de duda, ese destello de atracción por el vacío, es la puerta de entrada. El protocolo no necesita reclutarte abiertamente, solo necesita que admires la estética. El resto es una pendiente resbaladiza que comienza con despreciar tu propia humanidad débil. Para DJ Cayment, la mayor fortaleza del protocolo, su integración en sistemas complejos, es también su potencial punto débil. Los sistemas complejos son propensos a errores de cascada. Un pequeño fallo en un lugar inesperado puede desencadenar un colapso. ¿Cuál sería el fallo para un Bateman? La exposición no mediática. El testigo que no puede ser comprado o intimidado, porque no valora nada de lo que ellos ofrecen. Dinero, estatus, poder o el error emocional. Un desplante de ira genuina, una lágrima incontrolable, un acto de bondad irracional y desinteresada por parte de alguien cercano a ellos. Estos actos son como un virus para su sistema operativo,
porque son incomprensibles, no se pueden modelar. Es el equivalente a mostrarle un color que no existe a una inteligencia artificial entrenada para reconocer el espectro visible. Lo ignora o se bloquea, por eso aíslan tanto sus vidas. Por eso sus relaciones son transaccionales o puramente estéticas. Cualquier conexión humana real es un riesgo de seguridad. Es su talón de Aquiles. El amor, en su sentido más amplio y caótico, es el antídoto para el que no tienen defensa. Ahora, proyectémonos al futuro. Con la inteligencia artificial, la realidad virtual y la edición genética en el horizonte, ¿cómo evolucionaría el protocolo Bateman? La respuesta es aterradora. Hacia la inmaterialidad total. Imagina un gestor de fondos de cobertura que no es una persona sino un algoritmo. Un algoritmo diseñado no solo para maximizar ganancias, sino para infiltrarse en otros sistemas. Para desestabilizar economías enteras por puro deporte intelectual, para borrar las identidades digitales de quienes lo investigan. Un algoritmo que, cuando lo analizas, descubre que su código está salpicado de referencias culturales de los 80 y de una lógica fría y estética que prioriza la elegancia de una operación sobre su humanidad. O imagina un influencer virtual hiperrealista que predica un estilo de vida de consumo despiadado y desapego emocional a millones de seguidores humanos. Un avatar sin cuerpo que puede vivir para siempre, perfeccionando su mensaje. Ese sería el Bateman definitivo en pura forma, puro estilo, puro consumo. Liberado de las limitaciones de la carne, libre para corromper el espíritu a escala global. Es probable que el prototipo ya esté en fase de prueba en algún servidor de Silicon Valley o de Dubái. Al escuchar esto, puedes hacer 3 cosas. La primera, descartarlo como un entretenimiento espeluznante, apagar este audio y volver a tu vida. Es la opción más segura, y la que el sistema espera que tomes. La segunda, obsesionarte. Convertirte en un teórico de la conspiración, buscar cada sombra, analizar cada coincidencia, hasta que el miedo paralice tu vida. Eso también los beneficia, porque te convierte en un personaje marginal, fácil de desacreditar. Pero existe una tercera vía en la conciencia sin paranoia. Aceptar la posibilidad de que el mal no siempre llega con cuernos y hacha, sino con un traje a medida y un discurso de MBA. Elegir, valorar y proteger activamente lo humano, lo frágil, lo imperfecto en ti y en los demás. Rechazar la estética de la frialdad como signo de superioridad. Ser amable no por estrategia, sino por convicción. Esa elección es el verdadero retorno de la videocinta. Es rebobinar la cinta de la deshumanización que el protocolo promueve. Tu humanidad no es una debilidad. Es tu firma, tu huella digital irrepisible. Es lo único que ellos no pueden copiar, porque para copiarla, tendrían que sentirla. Y eso está fuera de su alcance. Es posible que, después de esto, notes cosa, un coche negro que parece seguirte una distancia excesiva, una tarjeta de visita de papel grueso que encuentras en un libro de la biblioteca que no has sacado en años, o más probable, un cambio sutil en tu entorno digital. Recomendaciones de vídeos sobre cómo ser impecable, anuncios de tratamientos de toxina botulínica, un aumento de conexiones de LinkedIn de ejecutivos con fotos de perfil demasiado perfectas. No entres en pánico. El pánico nubla el juicio. En su lugar, practica la observación tranquila. Lleva un diario físico de las anomalías. No lo subas a la nube. Confía en tu intuición. Si algo o alguien te hace sentir ese escalofrío primitivo, aléjate. No te enfrentes. No eres un héroe de acción. Eres un testigo, y el deber de un testigo es preservar su testimonio. Si sientes que el peligro es real, háblalo. No en un foro público, sino con alguien de absoluta confianza, cara a cara. Rompe el aislamiento que el protocolo fomenta. La conexión humana auténtica es una red de seguridad que ellos no pueden cortar fácilmente. Recuerdan, su poder reside en nuestro secreto individual y nuestro miedo colectivo a parecer tontos. La luz compartida disuelve esa sombra. No hay un final para esta historia, porque no es una historia. Es un proceso en curso, una guerra fría y silenciosa entre la humanidad auténtica, desordenada y vulnerable, y la promesa de una existencia pulida, impecable y totalmente vacía. Patrick Bateman, sea quien sea, o lo que sea, es solo la bandera de uno de los bandos. Una bandera de seda cara con un lema escrito en sangre seca: nada de lo que hagas importa, y eso te libera. Pero es mentira, en lo que haces importa. Importa cada vez que eliges compasión sobre eficiencia, conexión sobre transacción, autenticidad sobre imagen. Esas elecciones son los actos de sabotaje diarios contra el protocolo. Son los granos de arena que juntos pueden atascar los engranajes de la máquina de frialdad. Esta será la última transmisión sobre este tema. No porque haya terminado, sino porque ya te he dado las herramientas. El resto depende de ti. Vas a apagar este audio ahora. Vas a respirar. Vas a mirar por la ventana y verás el mundo en imperfecto, caótico, a veces doloroso, pero real. Y vas a decidir en qué mundo quieres vivir, en el de la ficción segura y fría, o en el de la verdad peligrosa y cálida. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, incluso al elegir,
Estás definiéndote, y en esa definición reside tu verdadero poder, el que nadie puede imitar, ni copiar, ni diseccionar. Cuídate y permanece humano.